oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos, con Rachel Peled. Hola, Rachel. Hola, buenas tardes. Como siempre vamos a recordar que Zehut quiere decir justamente identidad. Y este problema de la identidad de los judíos en los reinos cristianos es lo que venimos abordando. Ya hemos transitado por 2 programas, desde la caída, digamos, de los judíos dentro de los reinos musulmanes, cómo pasan a los reinos cristianos y se distribuyen principalmente en 2 focos diaspóricos importantes, en Castilla y en Aragón. Sí. Y hoy vamos a empezar con uno de esos focos que, bueno, ya es un foco, como quien dice, un faro, porque es Toledo, ¿no? Ese nombre que empieza siendo un sitio de refugio, pero que acaba convirtiéndose en sinónimo para el judaísmo sefardí de casi del Edén, casi del jardín de las delicias perdido. Entre otras cosas, por algunos de los personajes que vas a mencionar y que vamos a tratar hoy. Efectivamente, Jorge, Toledo ya, como hemos mencionado las veces anteriores, era un centro bastante importante durante la época musulmana, pero ya durante los siglos, desde el siglo XII-XIII, que son los años que vamos a tratar hoy, Toledo ya es un centro muy, muy, muy importante. En algunas épocas se convierte en el centro más grande y más importante del judaísmo en España. Hoy ya me gustaría enfocarme en 3 poetas, en 3 escritores que viven y trabajan en Toledo entre finales del siglo XII y finales del XIII. Vamos a abarcar como 100 años, que son 100 años ya muy, muy, muy emblemáticos en la vida espiritual, la vida literaria y, por supuesto, la vida normal de los judíos toledanos. Voy a empezar también en los 3 casos que vamos a ver, son casos de un encuentro. Yo prefiero más que ver una grieta, un conflicto de identidad, lo prefiero ver como un encuentro de identidades diferentes, de culturas diferentes dentro de estos propios escritores, porque es que depende, es como ver la mitad del vaso vacío, la mitad del vaso, la mitad llena, ¿no? Y después de darle muchas vueltas durante muchos años, siempre la manera de verlo como una brecha, como una grieta, como un conflicto, va por un punto de vista más limitado, un punto de vista ideológico, muchas veces bien marcado del lector o del público, que decide que si alguien tenía ahí un encuentro entre cultura hebrea, por ejemplo, cultura judía y cultura cristiana, esto no está bien. Pero este no está bien es a los ojos de quién, no del mismo escritor. Esto es obvio. Si un escritor adapta algunos motivos es porque le gustaban y le parecían totalmente apetecibles o bonitos para incluirlos dentro de sus obras. Otra cosa es que a algunos críticos o al público, a los lectores, 500 años, 800 años, 900 años más tarde, esto les pareció, no les pareció bien ideológicamente, religiosamente o lo que sea. Entonces, yo hoy lo prefiero ver de este enfoque más que nada de un encuentro, porque en los 3 escritores que vamos a ver hay este encuentro, esta mezcla dentro de la obra de los 3, crea algo muy rico, muy fértil y muy innovador. El primero se llama Yehuda al-Haghizi, que era un traductor, un lingüista y un escritor muy importante. Él nace en Toledo a final del siglo XII
Y después veremos que en algún momento, alrededor de sus años 40, sale de Toledo. Primero va a ir viajando por el norte, va a llegar a Francia, luego regresa, va hacia el sur, luego llegará hasta Egipto, Alejandría, el Cairo y llegará hasta Israel, al parecer, y de Israel sube por Mesopotamia. Llega hasta Turquía, hasta el Bósforo. Pero entonces ha hecho un camino muy parecido al de Benjamín de Tudela. Totalmente. Un pelín más tarde. No sé si alguien le dijo, puedes ir por ahí. Eso es. Y no era el único que ha hecho este camino, sino que esto era un camino casi de peregrinaje. Era un camino que Maimónides hizo el mismo camino, bueno, pero hasta la mitad. Maimónides bajó por Marruecos. Eso es, bajó por Marruecos y llegó hasta Egipto sí, y ahí se acabó. Pero esto era muchas veces era un camino, era una travesía, era una ruta también con un sentido espiritual, ¿no? Yehuda al-Harizi es un hombre muy, muy, muy ubicado aún dentro del contexto árabe, de la literatura árabe, cuando nace, cuando vive ahí en Toledo. Y la primera literatura que él crea está en diálogo con la literatura árabe y con la literatura del Oriente Lejano. ¿Pero él escribe en árabe o en hebreo? Él escribe en hebreo. En hebreo, pero basado él sabía muy bien árabe. De hecho, tenemos cosas suyas que también están escritas en árabe. Y también sabemos que, por ejemplo, la historia del Khalil Dimna, un libro de cuentos, de fábulas, muy, muy, muy importante, que llegó de la India y tiene en esta época una dispersión en toda Europa. Él cogió la versión en árabe y la tradujo a hebreo. Que era en aquella época una cosa muy, muy importante, que tenía mucho peso. Él es el que introduce al hebreo el fenómeno de las makamat, de la makama. La makama es una forma literaria que nace justo en aquella época por un escritor árabe que se llama el Hariri. Y tenemos el Hariri, el árabe, y el Harizi, el hebreo. El judío. Seguramente en Toledo hay mucha gente que pensará la primera vez que ve al Harizi que es un escritor árabe también, porque su nombre es muy parecido. Sí, es al-Hariri y al-Harizi, y él crea justo, coge el modelo del al-Hariri y crea la versión en hebreo. Es un modelo de una historia que tiene un marco general en el cual hay un narrador y hay un personaje, un héroe, un protagonista. Cada vez se encuentran en una situación, muchas veces raras, humorísticas o lo que sea, otra vez haciendo una travesía, haciendo un camino muy largo. De hecho, en el caso del Harizi, sabemos todos estos datos porque él se identifica con el protagonista de su propia obra. Y todo lo que se ha sacado las conclusiones son a través de la obra. La obra está medio en primera persona. El protagonista se encuentra con este narrador en cada capítulo y según una situación que les está surgiendo en la vida o en el encuentro de la historia del marco, narran una historia. Todo esto en prosa rimada en la que están engarzadas algunos poemas. ¿Vale? Esto es el marco principal. Y que sobre ese marco de la makama, esto está luego se dispersa por todo el mundo árabe. O sea, nace en el Andalus, pero luego Eso es. Esto en su momento ha sido... A ver, estamos hablando antes de la existencia de la novela, ¿vale? En esta historia tenemos cuentística, los cuentos estos, las fábulas y tal, que llegan del Oriente Lejano. Tenemos mucha poesía, pero no tenemos novela. Estamos prenovela, tenemos épica y nada más. Esta forma es la primera forma lúdica de prosa que nos cuenta situaciones,
situaciones cotidianas, situaciones dramáticas. Estamos también antes del teatro, antes de la primera drama. Estamos en otra época. Entonces, tenemos que entender que en aquella época la macama era un boom, era una revolución. Yo qué sé, es como si puedo ponerlo en el siglo XX, sería las primeras teleseries, más o menos. Ujú. Tenía un atractivo era justo una teleserie, porque cada vez se encuentran, los dos protagonistas se encuentran, cuentan una historia, ocurre una cosa, tanto en la historia Marco como en la historia engarzada. Muchas veces ocurren cosas, hoy hablaremos, porque los otros dos ya escriben Makamat. Ocurren historias de amor, ocurren historias de aventuras, ocurren muchas cosas muy bonitas. Y es el primer y el único sitio en esta época donde en la literatura estas cosas podían ocurrir. Perdona que te lo diga, pero esto, como lo estás contando, aunque se anticipa en el tiempo mucho, pero también es un poco, por ejemplo, lo que puede ser el Quijote, siglos después. Eso es. De hecho, una de las críticas más importantes, que se llamaba María Elida Rosa de Malquiel, judía, una de las cosas que ella hablaba todo el rato era de la influencia de estas makamat árabes y hebreas de estos siglos sobre toda la literatura española, tanto la medieval hasta el siglo de oro. Efectivamente, es uno de los fenómenos principales que desde los años 40, 50, no cabe duda, Menéndez Pidal también, todos los grandes críticos, Castro, todos han hablado de la importancia de este fenómeno, porque efectivamente ahí está como el inicio de muchas cosas que luego aparecen. Podemos también pensar en algún momento en la trama de la picaresca, con cierta influencia otra vez por travesía, por los encuentros entre dos, por este diálogo. Hay muchas cosas que tienen que ver con las makamat. Las makamat, aunque son un invento árabe, salen de una influencia del Oriente Lejano. ¿Vale? Sí, porque lo de las 1001 noches no llega a ser exactamente eso, pero sí va por ahí, ¿no? Eso es. Es que esta receta, digamos, de vamos a hacer una historia marco, dentro de la que vamos a poner historias intercaladas que tengan que ver algo con la historia marco, crece justo, y llega del Oriente Lejano y justo en aquel momento llega a Europa en general y más que nada a España. España porque justo por lo que hemos hablado la vez anterior de la Escuela de Traductores de Toledo, y todo el proyecto aquí enorme de traducciones de todo que había, da lugar y da un escenario muy importante a toda esta literatura. De hecho, una de las obras principales que son en La Mil y Una Noches, en la versión anterior a la de Mil y Una Noches se llama La Historia de Sendebar o Mishlei Sendebar, las fábulas de Sendebar, llega desde el Oriente Lejano y las dos versiones que luego dan la base a todas las dos ramas occidentales que tenemos son la versión en hebreo y la versión en árabe. Ambas traducidas o creadas desde la versión de la versión, algunos piensan que es la versión persa, otros que es la versión hindú, da igual la pahlaví, en aquella época en la península ibérica, probablemente en Toledo. ¿Ok? Entonces, y volvemos a Toledo y volvemos al Jarizi, ¿no? Eso es. Entonces, tenemos al Jarizi y al Jarizi en aquella época escribe el gran libro, el primer libro de forma de 42 makamat, que se llama El Tajkemuni. ¿Ok? Este libro crea un boom, tiene muchísima influencia y en este libro lo que vemos es la misma travesía que tenía al-Jarizi en su vida real, también ahí está esta travesía.
Hay anécdotas súper divertidas cuando él llega a un sitio ahí entre Siria ya y Mesopotamia, que se queja que no le dan, que los judíos de ahí son muy tacaños y no le dejan suficiente de comer. En otro sitio hay algo con la sinagoga. Quiere decir que dentro de las historias hay también muchísima picardía y muchísimos detalles autobiográficos. Él también traduce otra obra, lo que hemos dicho, la del Kalila y Dimna, que es otro de estos libros justo con el Sendebar muy importantes. Y hay otro escritor en aquella época que está en Barcelona que traduce el último libro importante que es Barlami y Josafat, el hijo del rey y el monje, que es realmente la base del budismo. La historia esta del encuentro entre un príncipe que sale ahí de la corte y encuentra al budista, realmente es la base del budismo. Pero tú que crees, llega... eso ya decir que del budismo sale de Toledo es un poco... No, lo que digo es que estos libros llegan en aquella época, estas obras maestras, llegan del Oriente Lejano a Toledo, a la península ibérica, y en la península ocurren dos cosas. Les traducen o primero al árabe o primero al hebreo, y muchas veces después de estas traducciones se ha hecho el resto de las traducciones. Esto es lo que da la base al resto de las versiones, o que vemos en otros casos un diálogo, unas influencias muy grandes entre estas dos versiones y las versiones que luego sacarán en el resto de Europa. Esto para que entendamos que cuando, justo lo que hemos hablado la vez anterior, que no es que había en Toledo o en ningún otro sitio una población judía aislada, sino que estamos hablando de un diálogo o un triálogo, si puedo hacer aquí un neologismo así tan brusco, de culturas y de literaturas. Los judíos en ningún momento en esta época no crearon nada ni en el vacío ni totalmente en su círculo cerrado, sino que estamos hablando de una época, y por eso yo lo prefiero ver así, lo prefiero ver como un enriquecimiento y como un diálogo, y no como una brecha, porque la brecha la elegimos nosotros, decir hay que elegir o esto o esto. No. Ellos vivían en un ambiente que tenía un poco de todo, y lo que hacían era entre supervivencia y elección, pero era enriqueciéndose, eligiendo y adaptando las cosas que vean fuera, da igual si es de la India o si son, ahora lo que veremos, el siguiente caso va a ser ya un caso de literatura cortés, casi de caballería, ahí mismo. ¿Vale? Pero para hablar de los siguientes dos casos, eso lo haremos en el próximo programa. No sé si quieres agregar algo más sobre el Jarizi. No creo que con esto... se puede agregar sobre él todo, porque muchas cosas, porque tiene una obra muy rica, escribió también otro tipo de obras, pero digamos que lo más importante era el Tajkemoni suyo y la introducción de la Makama dentro de la literatura hebrea. Pues bien, muchas gracias Rachel Peled por habernos acercado ya con nombres y apellidos a los protagonistas de estos encuentros, como dices tú, entre judíos y no judíos en este programa Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos. No se olviden que dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí. Muchas gracias.